¿Qué estabas haciendo hace 20 años, Ricky? ¿Estabas en secundaria? No, ya en medios, dando cuenta de lo que pasaba en aquel mundial. O sea, eres el Gilberto Mora de la comentada. Pues sí, podríamos decirlo a lo mejor así. Ya llevaba 4 años haciendo esto. Estábamos todavía en Canal 40, en CNI, Canal 40, que después ya no vamos a recordar el chicuguitazo y toda esa cosa. Pero bueno, ahí andábamos. Estaba aquel debate de cuántos de aquellos futbolistas Ricardo Lavolpe iba a poder considerar al año siguiente para el Mundial de Alemania. Era muy pronto, ¿no? Se hablaba mucho de Vela, de Giovanni. Se le preguntaba constantemente a aquella selección mayor que estaba haciendo la eliminatoria si creían que algunos jugadores los podrían reforzar. Había un debate al respecto de eso y luego ya se empezaron a hacer las cuentas para Brasil y para Rusia. Cuentas que no terminaron por salir. Esa es la realidad, ¿no? ¿Dónde andabas generación. hace 20 años, Paco? Buenas tardes. Bueno, estábamos en Pachuca, recuerdo. Estábamos en Pachuca y nos reunimos. Íbamos viendo el proceso porque estuvieron a punto de quedar eliminados contra Costa Rica. Sí, tiempo extra. Así es. Luego le ganan con facilidad a Holanda y siempre una final contra Brasil. ¿Lo estabas jugando todavía? Todavía jugaba. Ajá. Todavía jugaba. Bueno, todavía cobraba porque ya no jugaba. Pequeño chistorete. Sí. Nos reunimos todos, pero no nos la creíamos. No nos la creíamos. Era increíble porque, 1-0 te va a empatar Brasil. 2-0 te va a empatar Brasil. ¡Ah, caray! Campeones del mundo. Todavía me emociono. Recuerdo perfectamente el momento. Recuerdo cómo festejaban los chavos, cómo se unieron, cómo se veía que no les tomó por sorpresa, se veía que se la creían, con todo lo que implica que se la crea, ¿no? ¿Tú dónde andabas, Yo Ricardo? comiendo en la Rosa Náutica un ceviche peruano. Ahí, en porque la el partido transmisión. era de noche y si la diferencia de horario todavía no era el partido, entonces yo estaba comiendo con el equipo en aquel entonces de Televisa, que tú nos mandaste. A mí me tocó participar en el desarrollo de esta selección, pero después ya como analista me tocó ir a Perú y estar comentando el partido. Entonces fue una experiencia maravillosa, cosa que agradezco muchísimo, haber disfrutado de cerca en la cancha, en el estadio, este triunfo histórico del equipo mexicano. Está clasificado Marruecos, que le pegó a Brasil y es el último rival de México. Eso puede ser una buena noticia porque puede dosificar la selección africana. Pero si el resultado no es bueno y hay ganador en el Brasil-España, México no va a poder Y avanzar. siempre Entraría como tercero. son consideraciones muy relativas, ¿no? Que solemos hacer los mexicanos en Sí, particular. siempre se ¿te hacen acuerdas? esos cálculos, ¿no? Cuando en el Mundial del 2002, que no te toque Portugal, que te toque Estados Unidos y te eche Estados Unidos, porque los jugadores de Marruecos, los suplentes, pues a lo mejor son tan buenos Sí, claro, como los muy titulares. probablemente. El partido es por ahí, durísimo. Revisando los dos partidos de Marruecos, no les quiero quitar mérito, los vi hoy en 25 minutos, han tenido más fortuna que lo que dicen los resultados. O sea, creo que con esto quiero decir que México no tiene para nada que estar más Pero preocupado el de lo fútbol de normal de Marruecos, yo creo que el fútbol de Marruecos es de los que más ha avanzado en los de últimos acuerdo, años. de acuerdo. Bueno, para muestra Qué la última bárbaro. Copa del Pero, Mundo. pero Claro, México lo puede equiparar. No, Pero a ver, seguro. Pero a ver, ¿por qué? Es que las formas de pensar, ¿no? Ya llevo 6 puntos, ya estoy calificado, voy a poner suplentes. Esa es una. Yo pensaría, no. Bueno, le voy a es dar la normal. continuidad a mi primer equipo porque los partidos, y a esa edad, por el amor de Dios, puedes jugar 2 partidos al Sí, día. al día. Pero es lo normal, es como suele Alguno que hacerse, esté ¿no? tocado. Yo no le lo doy tiene. continuidad a mi equipo para que el siguiente partido tenga la misma mecánica. Sí, pero también ya en octavos, Sí, si sí. descansas 3 o 4 por características que analice el cuerpo médico, el preparador físico, pues le bajas un poco Normal, es lo normal. y no quiere decir que no estés suficientemente listo para el siguiente partido. Bueno, tenemos a Diego Reyes, nos da mucho gusto poder saludarte, Diego, porque además has cumplido procesos mundialistas en esta generación, te fuiste a probar otras latitudes, ahora con el Querétaro, Sateluco, estaba yo recordando, los Satelucos, hay varios, Diego, Pablo Barrera, Edson, Luis García. Luis García. tú mismo, y por ahí. Bueno, Edson es más para allá. Edson es de Edson es Tlalpan. Tlalnepantla. Bueno, es que, Edson es perdóname, Tlalpan, pero claro. nuestra república de satélite abarca Tizapán, Lomas Verdes, Naucalpan, Tlanepantla. Ah, ¿sí? ¿Todo eso? Todo eso. Ah. Plaza Satélite es la plaza que más vende, lo sabe Diego, en toda Latinoamérica. O sea, qué Perisur ni qué Arts ni nada. La que más vende es la Qué de bueno, Navarra. le voy Y a de pasar allá- el dato a mi esposa. Y de allá
Café Tacuba, de allá, digo, le sigo presumiendo. ¿Qué más, Diego? Café No, Tacuba. bueno, venías preparado, Róbale la frase a Los Venías Ángeles preparado. Azules y ahora que sea de No, satélite, no. de satélite para el mundo. No, ¿no? Lucero, Así es. Lucero, Miguel Alemán, Magnán. Sí, en serio, pregúntale a Diego si somos una fraternidad, somos una logia, somos un clan. Diego, un abrazo, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué lindo poder saludarlos a los cuatro. Me da mucho gusto verlos. Y sí, como dice, se necesita esta visa para entrar a satélite. Así que muy orgulloso representando de donde soy. Y bueno, ahora más cerquita de la familia, más cerquita de mis amigos, más cerquita de mi ciudad. Así que muy contento y muy feliz. Y vi que estaban hablando de la selección. Increíble, la verdad que es una selección que tiene todo para triunfar, tiene grandes jugadores, los he estado siguiendo, he estado viendo los partidos contra Brasil, contra España, y la verdad que me ha gustado mucho el planteamiento táctico, los jugadores que tienen, el nivel que tienen, los minutos que ya tienen en primera división cada uno de los jugadores, y creo que emociona mucho. Contra Marruecos va a ser un gran partido, va a ser difícil, pero bueno, esperemos que primero Dios les vaya muy bien y les deseo mucho éxito y toda la buena vibra desde acá. Diego, han pasado 20 años del Mundial que ganó Chucho Ramírez y Giovanni, Vélez, etcétera. Hoy hace 20 años, ¿no? Y tenemos una selección compitiendo con un chavo que se llama Gilberto Mora, que tiene 16 para 17. Tú rompiste toda la estadística porque de miles y miles de jugadores que han estado en Primera División mexicanos, son apenas cientos los que han ido a Europa, los que han tenido logros internacionales, mundiales, menores y grandotes como el que ya fuiste tú. ¿Cuál es tu reflexión de por qué, si tenemos talento, el fútbol mexicano no está en otra dimensión? Seguramente vamos a caer en los mismos temas, pero ¿qué dirías tú que es lo más importante que se tendría que corregir o hacer o dejar de hacer para que el joven mexicano la rompiera más y más veces? Bueno, no cortarle las alas, no cortarle sus sueños de ir a Europa. Creo que el poder foguearse y poder entrenar con los mejores del mundo y jugar contra los mejores del mundo, pues al final de cuentas te hace a ti superarte y cambiar tu nivel, ¿no? Tanto personal como profesional, te haces mucho más profesional en todos los sentidos. Te das cuenta de que el fútbol no solo son 4 o 5 horas, sino que son prácticamente las 24 horas de tu día. Tienes que descansar bien, tienes que comer bien, tienes que trabajar bien. Y creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Y te das cuenta, la verdad que te das cuenta cuando vas para allá y ves la mentalidad de los europeos. Yo veía a los de Marruecos y la mayoría juegan en Europa ya, y por eso creo que son un gran equipo y tienen una fortaleza enorme. Por eso le metieron 2-0 a España, por eso quedaron ayer 2-1 contra Brasil. Entonces creo que están fogueando a los jugadores chicos, ya desde temprana edad los están fogueando en niveles que están a otra altura, ¿no? Es tanto así que la selección mayor de Marruecos, pues vimos el último mundial que tiene. No es coincidencia de que les esté yendo bien también en las menores. Así que creo que hay que agarrar ese tipo de ejemplos para poder llevar a nuestra selección a otro nivel. A mí me gustaría que todos los directivos estuvieran en la misma sintonía y pudieran ver más allá del dinero o de lo que representa el dinero. No sé que no es fácil, sé que es algo complicado, porque también pues ellos representan un negocio, no solamente un equipo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer cualquier tipo de cosas y cualquier tipo de estrategias para lograr que el fútbol mexicano crezca, y creo que una de esas es mandar a jugadores a Europa. Diego, gusto saludarte, felicitarte por tu trayectoria, tu carrera. Creo que ha sido ejemplar. Muchas gracias. Fuiste mundialista sub-20, fuiste medalla de oro en Juegos Olímpicos, es decir, seguiste un proceso, fuiste a la Copa del Mundo siguiente, además de tus éxitos en México, y después fuiste al extranjero, es decir, hoy podrías firmar tu carrera, retirarte y no quedas a deber absolutamente nada. Y quieres seguir jugando, que eso todavía es, me parece todavía de llamar la atención y es plausible. Tú platicas de esto, ¿no? Tu ejemplo, tu ruta, tu hoja de ruta, ¿lo platicas con los chavos? Porque sería muy interesante que hoy, por ejemplo, tuvieras el acercamiento con los jóvenes de la sub-20
o de la sub-17, de cuál es el camino a seguir y de los directivos, porque evidentemente el mecanismo, el modelo de negocio en México es: te vendo en México a precios muy altos, pero en México, y quizás se corta esa posibilidad de ir a Europa. Tú lo platicas a menudo, tu historia de vida, tu historia profesional con jugadores jóvenes y con directivos, para que la pudieran replicar. Claro, claro, trato de transmitir eso que pienso, esto que siento. Tanto es así que por eso decidí venir a Querétaro, ¿no? Creo que el proyecto que tienen aquí es muy lindo, es un proyecto que no es solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, que tienen ganas de invertir no solamente en el primer equipo y en un nuevo estadio, en nuevas instalaciones, sino también en sus fuerzas básicas y empezar a exportar jugadores mexicanos al extranjero, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó la atención, me sedujo y me dieron ganas de venir a un proyecto como esos. Obviamente, yo me estoy preparando, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo cosas para poder ser ese tipo de jugador que después se convierta en directivo o en lo que me toque, porque sé que no me queda mucho tiempo ya en el fútbol. Sé que esta carrera, a pesar de que ojalá fuera eterna, sé que no es así. Entonces me estoy preparando para lo que venga, y lo que venga quiero lograr cosas en grande para mi país. Quiero ser esa persona que a lo mejor puso un granito de arena para cambiar el fútbol de nuestro país, porque tenemos mucho potencial, la verdad, mucho potencial para lograr cosas importantes. Simplemente es cambiar la mentalidad y cambiar esquemas y empezar a planear de manera diferente, pero empezando desde las bases. Entonces creo que se pueden lograr cosas lindas. Yo platicaba, ahora estoy en un curso de la FIFA, platicaba con jugadores y exjugadores que van al curso y me decían que era sorprendente la cantidad de talento que hay en México y que por qué no le sacábamos más provecho, ¿no? Entonces creo que los que menos nos estamos dando cuenta somos nosotros mismos, los mexicanos, ¿no? Porque en el extranjero se habla mucho de los jugadores. Ahora Gilberto Mora, se habla mucho en el extranjero de él, y me alegro un montón, ¿no? Me alegro un montón porque él puede ser parteaguas de algo que puede ser en grande. Así que esperemos. Yo trato de hablar con los chicos que están acá en Querétaro y comunicarles y transmitirles lo que pienso, lo que siento, y obviamente el poder transmitirles que ir a Europa es obviamente muy difícil, es picar piedra, es sacrificar muchas cosas, es aprender un nuevo idioma, es ir a llorar, sí, también, pero vas a disfrutar un montón, vas a disfrutar y aprender un montón, y eso no se paga con absolutamente nada. Así que ojalá pueda yo ser un pionero o algo que pueda ayudar, así sea poquito, en este gran cambio que se tiene que hacer. Querido Diego, te saludo con mucho gusto. Hola, Esperando que Richard, qué gusto verte. tu familia se encuentre muy bien. Obviamente tu perro, ¿cómo está tu perro? Preguntan. Bien, bien. ¿Ahí anda? Aquí hay uno. Ahí está. Ah, mira, Aquí está ladito. Sí, lo conozco muy bien. Aquí Oye, estoy en casa. Qué bien. gusto saludarte. Me tocó pues estar muy cerca de ti, ¿no? Ahí en tu proceso importante, ¿no? Del debut, después el salir al extranjero. Nos conocemos bien. ¿En qué estamos fallando en el proceso, Diego? Porque hablaste del tema mental, que para mí es fundamental. Muchas veces un jugador que tiene grandes condiciones futbolísticas no es el que destaca. Destaca más el que tiene una gran mentalidad, acompañado de del tema futbolístico, que puedes ir mejorando. Entonces, ¿en qué estamos fallando para que surja poco talento, para que estemos hablando en los programas que no surge juegos de fuerzas básicas? Sabemos que hay muchos extranjeros, pero hay un paso importante entre lo que es formación y consolidación. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, bueno, yo pienso que es un poco de todo, ¿no? Creo que todos influimos, los jugadores, los directivos, ustedes mismos, la prensa. Creo que tenemos que estar todos alineados y todos en el mismo camino, ¿no? Sí, bien es cierto, hay pocas oportunidades para jóvenes en un primer equipo. Hay pocos jugadores que destacan en un primer equipo.
llámese porque hay más extranjeros, llámese porque hay mexicanos que tienen más nivel o que tienen más minutos o que tienen lo que sea, pero al final de cuentas dan pocas oportunidades para los jugadores jóvenes. Y yo creo que eso falta, ¿no? El poder tener oportunidades realmente a los jugadores jóvenes. Yo creo que Pachuca es un equipo que realmente da la oportunidad a jóvenes y han destacado, hay grandes jugadores en Pachuca que tienen 20, 21 años, tienen el promedio de edad más chico de la Liga Mexicana, entonces creo que hay que darle oportunidad a los ¿Para jóvenes, qué, ¿no? Diego? O para ponerlo dónde, porque creo que un poco lo que nos falta es poner un poco a veces los pies más en la tierra y hacer una mirada más interna y realmente saber dónde poner nuestro límite. ¿Talento para qué? Porque cuando se exporta a futbolistas, pues la realidad es que no van a los primeros equipos de Europa, es muy complicado que eso suceda. Entonces, cuando hablamos de talento para que el fútbol mexicano esté ¿dónde? Es que ¿por qué ponernos límites? Yo siempre he dicho eso, ¿por qué poner límites en nuestra cabeza? ¿Por qué empezar con esas limitantes de que no podemos llegar a conseguir cosas importantes, ¿no? Hoy estoy en un equipo como Querétaro que lamentablemente o afortunadamente pues es un equipo humilde que trabaja, pero obviamente tenemos unas expectativas grandes y queremos llegar a lo más lejos, y yo creo que la selección, si piensa de esa manera también, puede llegar hasta donde menos. O sea, uno ¿por qué se tiene que poner límites en la vida, no? O sea, no importa que vayan a un equipo más pequeño, van a jugar contra los mejores del mundo. Si van a la Liga de Portugal, pero van a un equipo pequeño, van a jugar contra Benfica, contra Porto, contra Sporting, contra Braga, y van a foguearse y van a luchar y van a empezar a tener ese roce y ese tacto con jugadores que son de otro nivel, ¿no? Entonces, así se empieza picando piedra y se empieza por algo pequeño para lograr algo grande. El único que no se vuelve ganador es el que no lo intenta, y el que para de intentarlo aún así fracasa. Entonces creo que, ¿por qué ponernos limitantes? Creo que eso es no sé, a mí no me gusta ese término de ponernos hasta dónde podemos llegar. No, podemos llegar hasta donde nosotros queramos. ¿Por qué ponernos esa limitante en nuestra cabeza antes de empezar a hacer algo o antes de jugar un torneo? ¿Por qué siempre es hasta el quinto partido? ¿Por qué no pensar en más allá? O sea, eso es lo que creo que también falta un poco en la mentalidad del mexicano, ¿no? El poder decir, ¿por qué hasta el quinto partido y por qué no hasta el sexto y por qué no hasta el séptimo? Obviamente paso a paso y siendo muy conscientes y muy claros y con los pies bien en la tierra, como dices, pero ¿por qué ponerse limitantes, no? Creo que siempre hay que ver un paso más allá y hay que ponerse en la expectativa más grande que se pueda. A ver, Diego, también el tema de la cultura deportiva en este país. ¿Cuánto mides en este momento? Sí, obvio, sí. ¿Pero cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú? Yo mido 1.90. Ok, 1.90. ¿A los qué, 16 años ya medías 1.85, algo así? Sí, más o menos, 1.84, 85. ¿Y fuiste a una escuela privada? ¿Fuiste al Colegio Cristóbal Colón? ¿O estoy equivocado? No, fui al Instituto Rudyard Kipling. Ok, eres del Kipling. El Kipling es una escuela de paga. Lo que quiero decir es que muchas veces el suelo en México no es parejo, ¿verdad? O sea, tú empezaste en una familia con contención, en una familia funcional, en una familia donde, a ver, Diego, tus responsabilidades, tus obligaciones, el deporte, los estudios, bien comido, por eso digo, por genética y también por el asunto de trabajar un atleta, porque tú ya de chavito decías, oye, tiene habilidades deportivas. Lo que quiero decir es que también nos hace falta eso, ¿estás de acuerdo? O sea, si de pronto surge un habilidoso en un pueblito, bueno, pues ese chavo a los 15 años, pues te vas mejor a empacar las pacas para las vacas y se perdió el talento, ¿no? Creo que hace falta también el que este país sea más igual, ¿no crees? A ver, obvio, esos ya son temas políticos en los cuales yo no soy como experto, ¿no? Obviamente, a ver, yo te voy a ser muy claro y muy franco. Yo no era el mejor de mi generación estando en América en la 92. Yo no era. Pero ¿por qué destaqué? Por la mentalidad y porque quería destacar y por las ganas que tenía y porque me quedaba después de los entrenamientos entrenando y porque no iba a fiestas y porque no tomaba y porque no fumaba. Y hay otros compañeros que tenían el triple de talento que yo y no lo consiguieron por una situación o por otra situación y
y no es porque tenían más dinero o menos dinero, venían de una mejor familia o no. Sí, obviamente la familia importa mucho y yo, gracias a Dios, tuve unos papás que siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron presentes. Fueron unos papás que me exigían, pero también me exigían desde el amor. Entonces creo que eso a mí también me ayudó. Obviamente eso ayuda muchísimo, pero lo que quiero decir es que si realmente quieres destacar y realmente quieres lograr tus sueños, la única limitante eres tú y la única limitante va a ser la mentalidad que tengas, ¿no?